Muy buenas tardes, muchas gracias por aceptar la invitación a esta charla que viene del contexto del nuevo magíster en gestión de instituciones de salud de la Universidad Diego Portales, magíster desarrollado en conjunto entre la Facultad de Medicina y de Administración y Economía. El día de hoy queremos tratar el tema de la evaluación de tecnologías sanitarias y su rol en la construcción del plan de beneficios. Y para ello hemos invitado cordialmente a Manuel Inostroza, a Dino Sepúlveda y a Mariela Formas. Voy a hacer una breve presentación de nuestros panelistas, que en verdad vamos a realizar una conversación. Y voy a iniciar por Manuel. Manuel es médico cirujano de la Universidad de Chile. Presenta un máster en salud pública en financiamiento y gestión de la Universidad Johns Hopkins. Ha sido un destacado director público en la Superintendencia de Salud, en la Superintendencia de ISAPRE. Ha sido director del Centro de Referencia de Salud Peñalolén Cordillera Oriente, secretario regional ministerial de Planificación de la Región Metropolitana. En el ámbito académico se ha desempeñado como director de campo clínico, director del Magisterio de Salud Pública, presidente del Consejo Académico y consultor del Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello. Ha sido decano de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Universidad de San Sebastián y consejero nacional del Sistema de Alta Dirección Pública del Estado chileno, y además como experto en temas de gestión y salud pública. Se desempeñó como asesor del Ministerio, Secretaría General de la Presidenta en la División de Modernización del Estado, y como jefe de gabinete de los ministros de Salud de Chile. También ha sido consultor de la Organización Panamericana de Salud y actualmente es secretario ejecutivo del Consorcio de Universidades para Políticas Públicas de Salud, académico de varias universidades chilenas, director de instituciones públicas y privadas y consultor independiente en temas de salud. Así que desde ya, 1.000.000 de gracias por participar en esta charla. Gracias por la invitación, Daniela. Por su parte, Dino, el cual ya conozco hace muchos años ya. Dino es médico cirujano, magíster en gestión en salud y especialista en salud pública. Ha trabajado en epidemiología clínica y control de infecciones. Actualmente es consultor de investigación en epidemiología de resistencia antimicrobiana en la Universidad del Desarrollo. Docente de medicina basada en evidencias de la Universidad Autónoma de Chile e investigador colaborador del Programa de Salud Global de la Universidad de Chile. Entre los años 2016 y 2022 dirigió el Departamento de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y Salud Basada en Evidencia del Ministerio de Salud, liderando la implementación de la metodología GRADE en la elaboración de guías de práctica clínica en Chile, así como el primer proceso sistemático de evaluación de tecnologías sanitarias en Chile, a través de la Ley de Diagnóstico y Tratamientos de Alto Costo, Ricardo Soto. Así que desde ya, 1.000 gracias por participar. Muchas gracias a ti, Daniela, bueno, y al equipo de la Universidad Diego Portales por la invitación. Genial. 1.000.000 de gracias. Voy a presentar igualmente a Mariela Formas, porque está con un pequeño problema de conexión. Y me dan un segundito. Bueno, Mariela, vicepresidenta ejecutiva de la Cámara de Innovación Farmacéutica, miembro del COSOP del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, columnista de Economía y Negocios del Mercurio, es ingeniera comercial y magíster en Economía Financiera de la Pontificia Universidad Católica de Chile, MBA de Simon's College de Boston, y anteriormente estuvo a cargo del Grupo de Políticas Públicas de ICARE, mentora del Centro de Innovación UCEI de Comunidad Mujer, fue miembro del Centro de Liderazgo Femenino de Harvard University y del Center for Gender in Organizations de Simon's College. Previamente se ha desempeñado como gerente general de la Asociación Gremial de la Industria del Plástico de Chile y secretaria ejecutiva del Comité Pro Reciclaje de SOFOFA, donde lideró la representación de la industria en el diseño y tramitación de la ley de reciclaje. Ahí se puede conectar, Mariela, ya te presenté justamente, pero la tecnología nos ayudó. 1.000 gracias también por unirte y qué bueno que superamos el problema tecnológico. Desde ya, 1.000.000 de gracias a los tres por aceptar esta invitación. Y
a modo de inicio, ¿no es cierto? Y ahí yo le voy a dar la palabra al doctor Dino Sepúlveda, ¿qué es la evaluación de tecnologías sanitarias? Como para partir la conversación. Bien, dame un segundito. Perdón. Bien, y gracias, Daniela. Sí, bueno, efectivamente uno puede encontrar distintas definiciones o aproximaciones a lo que es la evaluación de tecnologías sanitarias. Sin embargo, si uno va va a buscar definiciones y se centra en aquella que hace muy poco, el año 2020, generó como en última instancia la Sociedad Internacional de Evaluación de Tecnologías Sanitarias y la agencia o la Asociación Internacional de Agencias Evaluadoras de Tecnologías Sanitarias, que agrupan en realidad a las personas que se dedican a hacer evaluación de tecnologías sanitarias en el día a día. Uno podría decir que la evaluación de tecnología sanitaria es un proceso sistemático y multidisciplinario que utiliza métodos explícitos para efectos de poder evaluar o determinar el valor de una tecnología sanitaria en diferentes puntos de su ciclo de vida. Esto mirado desde la tecnología sanitaria. Y agregan que el propósito de este proceso, o de este grupo de procesos, es informar la toma de decisiones de forma tal de promover un sistema de salud que sea equitativo, eficiente y de alta calidad. Y en este orden de ideas, uno identifica ciertos elementos que son relevantes desde el punto de vista de la definición. Primero, que es un proceso. Más allá de los informes que uno pueda realizar, más allá de la existencia de agencias, lo importante es el desarrollo de los procesos y que puede tomar distintas formas, ¿ya? Y probablemente vamos a hablar de eso durante el seminario. Lo segundo es que el proceso es multidisciplinario, es decir, no está centrado solo en un área del conocimiento, sino que son múltiples áreas del conocimiento las que sirven para efectos de determinar el valor de una intervención. Y lo tercero, que yo encuentro también muy relevante, es que incluye un ciclo de vida de las tecnologías y posiblemente lo veremos más adelante, un ciclo de vida también de las coberturas que tienen esas tecnologías. Entonces, probablemente esa es como la definición que uno pudiese utilizar más operacionalmente y que, como digo, está realizada por grupos de personas que se dedican efectivamente a los procesos de TESA en el mundo. Y en ese sentido, ahí ya iniciamos con la pregunta, ¿no es cierto? Ya nos queda claro que TESA es un proceso para la toma de decisiones. Y ahí, no sé, le doy la palabra a Manuel, ¿no es cierto? Y también considerando lo que mencionaba Dino, ¿cómo nos serviría este proceso para la construcción de un plan de beneficio? Ahora, yo me imagino que estamos pensando en un plan de beneficios explícito, ¿no es cierto? ¿Cómo lo ves tú desde tu conocimiento y perspectiva? ¿Por qué sería necesario o para qué sirve para ese proceso, para la definición de un plan? A ver, mira, yo distinguiría del proceso de evaluación de tecnología sanitaria dos cosas. Uno, el uso de la metodología y otro, la institucionalidad con que esta metodología se utiliza. En primer lugar, nosotros ya estamos utilizando esta metodología desde que partimos con el Plan Auge y esta ha estado en la base de los estudios técnicos que el Ministerio de Salud elabora para desarrollar y proponer luego del estudio de verificación de costos, ¿no es cierto?, que se licita, cuáles son las prioridades sanitarias, cuáles podrían ser eventualmente las patologías ser incluidas en el GES y con qué canastas de prestaciones, habiendo pasado un cierto filtro de evaluación de costo-efectividad hecho por los equipos técnicos del Ministerio, del ISP, con colaboración de la Superintendencia de Salud y algunos expertos externos. Lo mismo ocurre con mucha mayor profundidad en la definición de lo que se incorpora en la ley de Descartes-Soto como moléculas, en la definición de las patologías. Entonces yo creo que de alguna manera nosotros, independientemente de la idea de un plan de salud universal nuevo, esta metodología ya la hemos estado ocupando en la definición, por ejemplo, de estos dos tipos de beneficios. Ahora, yo creo que esta metodología debiera ser robustecida con una institucionalidad que le dé más cuerpo y que le dé más... Y ahí yo paso a la idea de que Chile necesita superar la institucionalidad del Consejo Consultivo del Auge,
a mi juicio también debe superar la institucionalidad de la ley Ricarte-Soto o de financiamiento de drogas de alto costo y pasar a constituir una institución autónoma e independiente que ante estos beneficios o la definición eventual de un plan de salud universal que sea el que en el marco de una reforma a discutir sea el que se incluyen estos beneficios y otros para conformar este plan de salud universal, se termine de consolidar el uso de esta metodología y se termine de hacer con una institucionalidad más autónoma y que sea independientemente de las decisiones legítimas del gobierno de turno de si lo que la institucionalidad de TESA, pasando por el uso de la metodología de TESA, recomienda o no financiar en el plan de beneficios. Recordemos que en el caso del benchmark internacional y cuando uno mira el NICE en Inglaterra, no puede ocurrir que un beneficio, un medicamento, una tecnología de alto costo que pueda ser incluida o financiada en general en los ministerios de salud o en los planes de salud de los si es que no han pasado por la metodología de TS y por la institucionalidad NICE. Pero al revés sí puede ocurrir, que algo que no, que algo que pasó, puede que el gobierno no tenga los recursos de dilatar, digamos, el fenómeno de implementación de estos beneficios. Entonces, yo creo que en Chile el uso de la tecnología TESA ya tiene suficiente experiencia como para robustecer eso en una institucionalidad con mayor autonomía y que eso ayude a mejorar lo que estamos haciendo y eventualmente ayude a la construcción de un plan de salud universal más amplio con esta metodología. Súper. Y ahí, por ejemplo, Mariela, desde la perspectiva de la industria, ¿no es cierto?, de la industria de innovación, ¿cómo creen desde su perspectiva que el robustecer este proceso, el mejorarlo, perfeccionarlo, contribuiría o no contribuiría al relacionamiento que tiene y al flujo, ¿no es cierto?, como de la evidencia entre la industria y los tomadores de decisiones al final de cuentas, gobierno de turno, entidades? ¿Cómo lo ven desde su perspectiva? Bueno, por supuesto que estando muy de acuerdo con ambos, con Dino y con Manuel, el proceso, lo que nosotros vemos desde nuestra perspectiva como industria de innovación y participando en muchos mercados y especialmente en los mercados OECD, en los mercados europeos, donde la institucionalidad de evaluación de tecnología sanitaria es, como dice Manuel, un prerequisito para poder tener las decisiones de cobertura y reembolso. Este sistema, esta institucionalidad aporta transparencia, competencia, mayor innovación, eficiencia en el gasto de los recursos, y es un prerequisito y un pilar fundamental a la hora de pensar en ampliar coberturas y instalar un sistema de seguro universal. Es como la infraestructura básica para poder efectivamente tomar decisiones basadas en datos, basadas en evidencia, y generar este relacionamiento muchísimo más transparente y generar confianza en la toma de decisiones. A la hora de las políticas públicas, de generar esta confianza, tener estos procesos y esta institucionalidad es clave. Y vemos con muy buenos ojos que existe esta institucionalidad. Y coincido con Manuel que en Chile ya existe suficiente experiencia para poder instalar este tipo de institucionalidad que desde nuestra perspectiva debe ser autónoma y debe tener la autonomía y la institucionalidad correspondiente al país que hoy día tenemos y a las necesidades que hoy día tenemos como país. Y ahí hemos visto, ¿no es cierto? Bueno, Dino, Manuel son académicos, han trabajado en el sector público, ¿no es cierto? Mariela, desde el rol de la perspectiva del sector privado. A los pacientes, a los ciudadanos, ¿para qué les serviría el tener esta operativa, este como proceso establecido para el fin del plan de beneficios? Porque puede quedarse esta conversación quizá entre los técnicos, ¿no es cierto? Entre como un grupito que puede estar interesado en desarrollar esto en más profundidad. Para el paciente, ¿de qué le serviría que existiera algo más robustecido en esta materia? No sé, Dino, si quieres ahí dar tu opinión.
Bien, bueno, efectivamente, probablemente quienes mayor beneficio obtienen de la implementación de los procesos de TESA, independiente de su casa, donde se encuentren, es la sociedad misma, ¿ya? Y en particular, bueno, la sociedad civil organizada, en particular también, los grupos de pacientes y los pacientes que quizás tampoco están agrupados también. Uno de los consecuencias o de los aprendizajes de la ley Ricardo-Soto, probablemente, es que los grupos de pacientes, los grupos de personas organizadas, en función de ciertos objetivos o levantar ciertos temas específicos de las asociaciones de pacientes o ciertos problemas de salud, de una otra forma, cuando uno explica la racionalidad del proceso y la transparencia del proceso, y además lo hace participativo en la medida que el legislador en este momento lo estableció, de una otra forma obtienen una tranquilidad de que el proceso se está haciendo de una forma correcta. Frente, por ejemplo, a una decisión que quizás no les conviene, es decir, quedar fuera de una cobertura, aún así los pacientes o las asociaciones de pacientes tienen la tranquilidad de que eso fue por un proceso que es relativamente justo, relativamente transparente, relativamente racional, ¿ya? Más allá, versus, por ejemplo, lo que ocurría desde el año, ya cuando el auge tenía algunos años de entrada, en que efectivamente los cambios de enfermedades que ingresaban probablemente no se identificaban tanto como la definición que tenía propiamente tal, o el espíritu que tenía el auge en términos de la carga de enfermedad, de las intervenciones que se establecían ahí. Entonces, probablemente fue una buena experiencia para los grupos de pacientes y de personas familiares también, porque lograron encontrar en este tipo de procesos decisiones que son más transparentes y probablemente más legítimas desde ese punto de vista. Le da legitimidad, ¿no es cierto? Y como menos duda al por qué sí, Sí. al por qué no. Y el por qué. Mira, siguiendo la reflexión de Dino, yo pondría dos ejemplos. Uno respecto al tema de la transparencia ante la ciudadanía y los roles, y otro respecto de la gobernanza. Respecto a la transparencia, yo debo decir que a mí me correspondió entre el 2014 y 2017, nombrado por la presidenta Bachelet, en su gobierno, en su segundo gobierno, ser parte del Consejo Consultivo del GES por un periodo de 3 años. Y por lo tanto lo que voy a decir lo digo con conocimiento de causa y las actas están transparentemente publicadas como para que lo que voy a decir sea refrendado. Mire, uno de los problemas que hoy día enfrentamos en términos de transparencia es el problema de financiamiento del GES por la manera en que el ministerio resuelve el financiamiento del GES, y esto tiene un impacto presupuestario, y tú me vas a entender muy bien, Daniela, por tu experiencia en la DIPRES en el Ministerio de Hacienda. Y el problema es el siguiente, miren, el GES fue definido en su origen, en su proyecto de ley original, el año 2003-2005, para 56 patologías. Hicimos estudios de canastas ideales para esas 56 patologías, que nos determinó que el máximo de financiamiento anual por beneficiario FONASA nos daba 3.06 UF anuales para financiar esas 56 patologías, ¿sí? Ese era el financiamiento de prima universal máximo disponible. Y cada año el Ministerio de Salud con el Ministerio de Hacienda negocian las canastas respectivas, luego del filtro de evaluación de tecnología sanitaria. Pues bien, como en salud sabemos que la inflación en salud es más alta que la inflación de la economía en general, como una manera de precaver que esas 3,06 UF calculadas el año 2003 y empezadas a entrar en vigencia el año 2005, no perdieran valor, le agregamos el índice de remuneraciones del sector privado como indicador adicional de reajustabilidad. Entonces, yo hoy día, cuando aplico el índice, que lo calculé precisamente para esta conversación, resulta que las 3,06 UF hoy día equivalen a 4.53 UF para financiar 56 patologías, ¿sí? Idealmente. Y, oh sorpresa, cuando miro el decreto de Hacienda de financiamiento de 87 patologías, ¿sí? Tengo 4 UFs para financiar 87 patologías, ¿sí? O sea, ahí donde
podía financiar, o estoy financiando solo el 78% del máximo, porque 4 de 453 es el 78% del máximo potencial, le estoy metiendo 55% más de patología con menos plata. Entonces, obviamente que financiar el auge en estos términos presupuestarios significa aumento de las listas de espera, aumento de la deuda hospitalaria, porque para garantizar las garantías GES, que se cumplen en un 97-98%, yo tengo que dejar de hacer patologías no GES, ¿sí? Y tengo que comerme plata presupuestaria del no GES, ¿ya? Entonces, ahí tenemos un problema y un ejemplo gravísimo, que esto lo explico siempre a mis alumnos, cada cierto tiempo me lo publican en los medios, después se olvidan, pero ese problema es un problema de falta de transparencia entre lo que el auge calcula como costo técnico y lo que finalmente por restricciones presupuestarias está financiando. Y mi segundo ejemplo de la gobernanza, yo recuerdo cuando la ministra de Salud, y esto podría ser cualquier ministra, pero era Marisol Barría, y el presidente del Consejo Consultivo del Auge era Antonio Infante, Consejo Consultivo. Se presentó este primer problema en los cálculos originales y el presidente del Consejo Consultivo, Antonio Infante, ex subsecretario de Salud Pública, osó decir parte de este problema. ¿Qué hizo la ministra de Salud? Le pidió la renuncia al presidente del Consejo Consultivo, lo sacó y puso a otro presidente que no expusiera estos problemas de gestión presupuestaria. Entonces, son dos ejemplos concretos de falta de transparencia y de gobernanza en las decisiones que hace que al no tener una institucionalidad autónoma que evalúe estos costos y que haga transparentemente y defina el rol, el ministerio después dará explicaciones de por qué no lo considera, por qué no está incluyendo todas las canastas, por qué está gastando menos de lo que debiera, etcétera, etcétera, pero eso clarifica los roles y hace que los actores como académicos podamos explicarle estas cosas a la ciudadanía y la ciudadanía, bueno, juzgue si estas cosas están bien ejecutadas o no. Creo que a eso ayudaría en parte el tener una institucionalidad más robusta y a corregir estos problemas que están ahí en la orden del día y que están afectando a la ciudadanía. Claro, y ahí conectando con lo que tú señalas, este proceso entonces, ¿quiénes, como recapitulando, quiénes debiesen participar en este proceso? Porque hoy día no es un lenguaje común tampoco, tenemos subsistemas, ¿no es cierto? Y que ahí tienen distintas formas, invitas a distintos actores, tienen distintos roles, como en este mundo robustecido, quienes sí o sí tienen que participar y en qué momento o haciendo qué. No sé si me di a entender como bien, como imagínense que estamos haciendo un nuevo proyecto de ley y tenemos que decir quiénes participan en este proceso, quiénes debiesen estar para no perder esta validez también del proceso mismo. No sé, Mariela, si tú quieres como iniciar esa posible respuesta. Bueno, yo creo que ahí es súper importante recoger la evidencia empírica internacional, recoger la evidencia empírica internacional exitosa y aprender de los errores en el fondo. Y ya hay distintos modelos y bueno, ya hay HTA, TESAs en el fondo en el mundo que tienen decisiones de cobertura vinculante y otras no vinculantes. Y hay procesos de participación que son más amplios y otros que son más restrictivos. Los más exitosos dan cuenta de una participación ciudadana bastante amplia en el proceso de recopilación de evidencia. Y eso es súper relevante, que participe tanto la sociedad civil, que participe la industria, que presenta sus innovaciones, pero en un formato que sea súper claro y transparente. Y ahí volvemos al tema de la gobernanza, estamos súper de acuerdo, y quizás adicionar un poco de lo que comentaba Manuel. Yo creo que hoy día las políticas públicas deben ser tomadas, las decisiones de políticas públicas, con absoluta transparencia. Y eso pasa por tener institucionalidad, instituciones que den cuenta de esa transparencia. Y este tipo de procesos que hemos visto, que muestra la evidencia internacional, que dan fe de cómo se toman las decisiones en la política pública, son sumamente relevantes. A mí me parece que hoy día es muy importante avanzar en este tipo de política pública, en este tipo de institucionalidad, y que tome la evidencia internacional exitosa.
Y ahí la participación, como te decía, es fundamental de todos los actores, la academia, cada uno en su rol y cada uno en la parte del proceso que corresponda y en forma tremendamente transparente. Nosotros hemos visto en algunos casos internacionales donde, por ejemplo, la presentación de la evidencia está abierta al público, la presentación en el fondo de los nuevos medicamentos, de los nuevos avances terapéuticos con su evidencia científica, es un formulario que todo el mundo puede ver y los criterios de inclusión y exclusión son conocidos y tú puedes ver las evaluaciones y conocerla abierta a todo público. Y eso habla de criterios de transparencia que dan fe finalmente de las decisiones. Y ahí, no sé si respondo ahí tu Dino, pregunta. sí, por supuesto que sí. Ahí, Dino, no sé si tú quieres complementar algo en esa materia, como de los actores que debiesen ser parte de este proceso. Sí. Sí, yo concuerdo con lo dicho por Mariela. Efectivamente, los dos grandes pilares que yo creo sobre los que se sustenta el proceso de TESA son la transparencia y la participación. Siempre lo pongo en toda mi presentación y lo digo en todos los foros en que me toca participar. Y desde el punto de vista de la participación, hay que tener en cuenta que el proceso de TESA tiene distintos elementos, distintos niveles, distintas etapas, y también tiene distintas perspectivas. Y la valoración de esas perspectivas también es relevante. Probablemente los actores que no pueden quedar fuera, más allá de los técnicos que se dedican a estos procesos, tienen que ver la participación de la sociedad civil, los pacientes en todo el proceso del desarrollo de esta toma de decisiones, desde su inicio hasta la appraisal y el assessment que hacemos, incluso solicitando accountability cuando se toma la decisión. Los productores también de tecnologías sanitarias, como la industria, también debiesen ser parte del proceso, y de hecho, bueno, en nuestro país lo son, ambos grupos lo son, y bueno, la academia es muy relevante, y también los clínicos, las personas que se dedican a la atención directa de pacientes también son relevantes. Entonces probablemente son los grandes actores que no debiesen quedar fuera. Y para nuestro contexto nacional, también siempre representantes de la misma autoridad sanitaria, las redes asistenciales y los financiadores, los seguros en este caso. Claro. Y ahí, como Manuela ha destacado, ¿no es cierto?, el rol de la autonomía, o sea, de una potencia que debiese ser autónomo, ¿no es cierto? ¿En qué parte de este proceso tiene opinión la autoridad sanitaria, conecto con Dino, a tu juicio? Por un lado, la autoridad sanitaria, y por otro, el Ministerio de Hacienda. Este último agente, ¿tiene algún rol en este mundo de la autonomía? ¿O tendría? Mira, a ver, yo aquí tomaría la experiencia y voy a tomar algo muy reciente que nos acaban de anunciar con la propuesta de reforma previsional, ¿no? Uno de los ejes que entiendo yo que nadie ha discutido como en contrario ni como en desacuerdo, hay muchos temas en desacuerdo o en la polémica en la propuesta de reforma previsional en la coyuntura, ¿no? Pero una de las cosas que ha sido bien recibida es que en la creación de esta nueva institucionalidad de pensiones, el órgano o la institucionalidad que administraría las inversiones por el lado del ente público o el nuevo organismo público que organizaría todos estos mecanismos de compra o de economías de escala, hablan de gobiernos autónomos corporativos, digamos, tipo Banco Central, ¿no? Y por lo tanto se habla de que ya no son autoridades unipersonales, o sea, no es el director de FONASA, no es el superintendente de salud o superintendenta de salud. Nos estamos abandonando a ese tipo de organizaciones unipersonales que dependen exclusivamente del gobierno de turno y de la confianza del ministro de salud o del presidente o presidenta de la república de turno, y hablamos de cuerpos colegiados, representantes, digamos, y ahí probablemente entran representantes del Ministerio de Hacienda, representantes del Ministerio de Salud, representantes de la comunidad, representantes de la sociedad científica. Bueno, habrá que ver en específico, mirando la experiencia internacional, ¿no es cierto?, qué es lo que se recomienda. Tampoco puede ser un consejo de 50 personas, tiene que ser un comité ejecutivo, digamos, que permita
una toma razonable de decisiones, pero estamos hablando de, no sé, cuerpos colegiados de 5, 7 personas máximo que tengan este nivel de representación y que ahí pueden haber estos representantes, digamos, donde también están dando su visión técnica desde los ministerios que son competentes, porque obviamente que las definiciones finales sobre esto, con la autonomía y los protocolos de los procesos, como se ha comentado, después tendrán que pasar a decisión final y por lo tanto es bueno que tanto el Ministerio de Salud o el Ministerio de Hacienda participen del proceso para que no lleguen a última instancia solo enterándose del resultado final con algún tipo de representante o que cumplan ese rol. Yo pensaría en eso y como te digo, y que estos órganos tengan la autonomía, igual que se eligen, no se eligen todos al mismo tiempo, tienen intertemporalidad en su elección, cosa que nunca un gobierno de turno puede elegir a todos y sacar a todos por igual, y eso mantiene los equilibrios. En fin, hay distintas fórmulas que hoy día las técnicas legislativas respecto a este tipo de organismos, como el Consejo Autónomo del Banco Central, el mismo Consejo Autónomo de la Comisión de Mercados Financieros funciona en los mismos términos. Entonces yo creo que estamos hablando de ese tipo de instituciones autónomas, pero también con representación de actores de la administración pública para participar en la toma de decisiones. Y hay una pregunta, me imagino, Dino, tú me la puedes responder. En la experiencia internacional, el rol de la academia es la evaluación. ¿Cuál es el rol de la academia o de las universidades en este tipo de procesos? En particular, es como, ¿hacen consultoría? ¿Hacen los informes? ¿Cuál es su soporte? Sí, bueno, hay distintos modelos. Hay distintos modelos. Por ejemplo, en el caso del mismo NICE, ellos tienen participación también en el board, como decía Manuel, de gobernanza de NICE. En el caso, por ejemplo, de PIVAC, que es otro modelo, un modelo que no es autónomo propiamente tal como uno lo consigue como agencia autónoma, y que también funciona bien, también son parte del board que participa en la definición del plan de beneficio. Y en el caso de nuestra región, en general uno ve distintos roles. Uno de los roles más relevantes probablemente, y que en nuestro país probablemente va a tener mucha relevancia si es que avanzamos en procesos de TESA, sea cual sea el modelo de gobernanza que exista, es el desarrollo de la evaluación, ¿ya? La evaluación no la pueden hacer probablemente una agencia de forma completamente autónoma, siempre se requiere, o sea, no, independientes, siempre se requiere algún apoyo del punto de vista de la academia. Y en ese caso, por ejemplo, PIVAC lo hace, NICE lo hace, se encarga la evaluación a una universidad o se encarga el análisis de la evaluación a alguna universidad, que luego entrega información de feedback a la agencia. Otra forma de hacerlo es que efectivamente la agencia sea la que haga el proceso de evaluación, que es lo que tenemos actualmente en Chile, y que consulte a las universidades, a la academia, en términos de desarrollo de productos específicos o insumos específicos para esa evaluación, que también es un modelo factible de realizar. Y probablemente en términos de colaborar para ciertas actividades específicas en las que se requiere una autonomía en términos académicos también, por ejemplo, la definición de un umbral de costo-efectividad, que probablemente tiene que hacerse con la academia, no se puede hacer desde solamente la agencia o solamente el ministerio, sé que existe ese tipo de gobernanza. También tienen un rol ahí muy relevante desde el punto de vista de los métodos y algunas definiciones específicas que requieren esa legitimidad amplia, que va más allá solamente del proceso de TESA mismo. Entonces, probablemente todas las etapas de la evaluación, todas las etapas del HTA tienen que ver o están vinculadas de una u otra forma con la agencia, con la academia. Claro. Y ahí, dado lo que hace el proceso, se requieren conocimientos, habilidades, al parecer de todas las partes, o sea, no solamente de quién lo realiza, sino también de tomar decisión, de comprender la evaluación misma. La ciudadanía, ¿no es cierto?, que también entienda por qué el resultado, o sea, en el fondo, es un proceso técnico, ¿no es cierto? Más sofisticado, menos sofisticado, pero técnico a final de cuentas. A su juicio, quizás ahí, Mariela, tú podrías complementarme.
En la industria lo hacen evaluaciones, ¿no es cierto?, para proveer información al tomador de decisión. ¿Qué competencias, conocimientos se requieren, independiente de la perspectiva, para poder hacer este proceso? O sea, porque siempre nos estamos comparando, ¿no es cierto?, con los países europeos, bueno, igual ahora en Latinoamérica, Colombia, Brasil, Argentina, todos tienen ciencias de evaluación, ¿ok? Pero, ¿qué competencias, habilidades necesitamos para formalizar este proceso, para que los actores entendamos los resultados? Aquí lo que nosotros, bueno, ahí contestando tu pregunta, lo que nosotros vemos, lo que hay incluso en Latinoamérica, en Colombia, en Brasil, que tienen ya instaladas unas agencias de evaluación de tecnologías sanitarias con más o menos autonomía, con más o menos robustez. Las competencias que están insertas ahí son múltiples. O sea, hay competencias de tipo epidemiológico, hay gente que es experta en epidemiología, que pueda determinar en el fondo los temas de salud pública, gestión, temas de gestión económicos, evaluación económica amplia, impacto económico, impacto de la evidencia y valor e impacto en los sistemas de salud de las tecnologías que se están evaluando. Que son multicompetencias, no es solo criterios de salud, también son criterios económicos y de impacto presupuestario y de impacto en los sistemas de salud, que son dos competencias distintas. Yo creo que ahí es amplio este tema, no es solo salud, no es solo médico, no es solo epidemiológico y tampoco es solo costo, tampoco es solo costo. Y el tema de gestión que ha incorporado hoy día algunas agencias europeas es también súper relevante. Ahí Manuel tiene el dedito levantado. Sí, complementando a Mariela, estando de acuerdo, solo complementaría algo que creo que hoy día es súper relevante y está empezando a ser cada vez más relevante en Chile, que es la traducción de este tipo de decisiones técnicos y económicas en términos jurídicos y legales, ¿sí? Por la implicancia que este tipo de decisiones pueden tener en ayudar a resolver las demandas judiciales que hoy día se están presentando por acceso a prestaciones de alto costo o de nuevas tecnologías, pero que no necesariamente pasan el filtro de evaluación técnico de costo-efectividad, ¿ah? Y ver si efectivamente estas interpretaciones técnicas traducidas al mundo de la justicia, al mundo de la legalidad, contribuyen también a que los tribunales tomen decisiones informadas y coherentes con la Lex Art de la medicina y con el conocimiento del avance científico, y no termino en los tribunales igual aprobando o financiando tecnologías que no han pasado los filtros de evaluación de tecnología de TESA, digamos, por muy legítimo que pudiese ser la aspiración individual. Yo creo que ahí también tenemos un desafío de traducción de este tipo. Tiendo a pensar que en Chile ayudaría mucho probablemente a la resolución de casos judiciales el contar con una institucionalidad de TESA autónoma, con protocolos de evaluación, que los jueces puedan mirar al momento de establecer sus fallos y no estar financiando o obligando a financiar cosas que no tiene ningún sentido hacerlo, digamos. Ahí, perdona que añada también ahí a Manuel, bueno, ahí le estás dando, eso sería como otra ventaja de contar con una institucionalidad autónoma de evaluación de tecnología sanitaria que pudiera dar como ser testigo de fe, en el fondo, el ente técnico a quien se consulte en el fondo, si una tecnología o un medicamento dado efectivamente pasa por un proceso de cobertura, tiene la lógica de lo que un Estado debe financiar o no, en términos de salud pública. Interesante. Y ahí, soy buen punto. Y ahí, Dino, tú que has trabajado también siendo parte de todos estos procesos, ¿tú cómo ves a las agrupaciones de pacientes, a la sociedad civil? Porque esto es un lenguaje igual bastante técnico. Al final de cuentas, un proceso de evaluación que evalúa la tecnología, que la tecnología puede ser un medicamento, dispositivo, alimento, un procedimiento, etc. ¿Tú ves cómo están las competencias o los conocimientos base de esa sociedad civil para que pueda comprender en verdad lo que se está hablando de esta evaluación? Porque en el fondo me parece todavía que estamos como en la nube, no sé, como en el grupo, en este grupo presente, ¿no es cierto? Que estamos entendiendo un lenguaje común. O sea, son temas, yo soy súper honesta, lo he hablado con todos ustedes millones de veces.
está como en nuestro ADN, pero no sé qué tanto estamos preparados a nivel de la sociedad civil para comprender este proceso, su relevancia. ¿Cómo lo ves tú, dado tu interacción que has tenido con el mundo, ¿no es cierto?, de los pacientes? Sí, efectivamente, bueno, yo creo que más que competencias o conocimientos que tengan que tener los pacientes, son competencias que debe tener el ente que desarrolla estos procesos de TESA para poder transmitir adecuadamente esa información. Y yo creo que eso lo sumo a la pregunta anterior, que es relativa a las competencias. Efectivamente, nosotros tenemos un gran equipo en el Ministerio de Salud y, bueno, y a nivel de la Academia Nacional de epidemiólogos clínicos que pueden determinar si efectivamente las intervenciones son efectivas o no, de economistas de la salud, que tenemos grandes grupos también ahí muy reconocidos nacional e internacionalmente, que pueden hacer estos análisis de efectividad, costo-efectividad, y dentro del Ministerio de Salud. Nos subvencionamos, bueno, nos subvencionábamos antes cuando trabajaba en ETESA, a partir de las personas que trabajaban en la red o los que eran expertos en la red en términos de implementación, que ellos nos decían, sí, efectivamente esto es implementable en este lugar, en este no, tenían esa información disponible para poder realizar ese tipo de toma de decisiones, pero hay cosas que se nos escapan, es decir, la medición de la equidad en salud y cómo afectan las intervenciones que nosotros realizamos a nivel de equidad geográfica, a nivel de equidad socioeconómica, no lo tenemos capturado aún, no tenemos capturado en muchos, o nos ha costado ir avanzando hacia la valoración de las preferencias sociales a nivel local, y hay un déficit ahí que hay que regular. Y siempre yo tuve durante muchos años la intención y postulaba todos los años a recursos de expansión para tener unidades de estudios cualitativos que son muy importantes y se han ido desarrollando también en otras agencias locales con las que hemos compartido experiencia, y efectivamente son competencias que tienen que existir. Y finalmente, antes de transitar directamente ya completamente a la academia, habíamos pensado también en temas de comunicación, pero comunicación que sea realmente comprensible para efectos para la sociedad, no solamente de las tablas de evidencia, que eso ya tenemos mensajes claros, ya son comprensibles para la sociedad, se supone, sino más bien de todo el proceso de toma de decisiones. Y eso es una competencia que debiese estar en una agencia o en la institución que desarrolle este proceso de TESA. Es decir, como decía la definición, es un proceso multidisciplinario, no solamente economistas de la salud, no son solamente epidemiólogos clínicos, o personas expertas en ciencias de la implementación, sino que son múltiples las competencias que se requieren dentro de estos procesos. Y ahí teniendo en cuenta todo esto, pensando en el proceso, en la transparencia, en que alguien lo realiza, alguien externo, por ejemplo, un gestor, al que está involucrado, ¿qué beneficios tiene para las instituciones, ya sea prestadores, el seguro público o privado, el que exista este proceso, que existan estas recomendaciones? ¿Cómo visibilizar? ¿Cuál sería el beneficio? No sé, ahí Manuel, si quieres, como tú estuviste desde ese lado también supervisando. Bueno, En mira, tu rol de a ver, súper. yo creo que ordena, yo creo que ordena mucho, porque muchos de los pacientes cuando no ven un proceso institucional protocolizado, hacen lo que normalmente en la administración pública conocemos como el compra huevos, ¿no? O sea, van al ministro de Salud, de repente se consigue una reunión con el subsecretario de redes o el de Salud Pública, ¿no? Después van donde el superintendente, después van donde la directora de FONASA, o sea, se dan vueltas, en una de esas vamos al ISP o se dan una vuelta a la Comisión de Salud del Parlamento. Entonces la gente empieza a hablar con el que se les cruce por delante, con tal de, y por cierto, conversan con los médicos en el hospital, a más de alguien le pegan un reto, pucha, y señor, yo estoy aquí solo atendiendo, yo solo cumplo las órdenes de los demás arriba. En fin, yo creo que se ordena los roles, como dijimos, ordena la gobernanza y da mucho más tranquilidad respecto de qué es lo que está cubierto y si está cubierto, bueno, cuál es el protocolo clínico que implica, más la experiencia que los médicos
puedan aportar en el diseño y construcción de esos protocolos y guía clínica. Creo que ordena mucho. Y solo un comentario adicional a lo que estaban comentando respecto a esto de la comunicación social. Yo creo que hoy día, dado que los pacientes cuando están enfermos, digamos, porque obviamente que el problema es que los pacientes cuando están sanos, cuando no se preocupan mucho, pero bueno, ya que están enfermos están preocupados, estudian, leen, las propias agrupaciones de pacientes también se interesan, y yo creo que hay que confiar mucho más en la gente de lo que uno supone, ¿no? O sea, la gente interesada, la gente preocupada de estos temas, nos da enormes sorpresas, digamos, y nos va a ayudar mucho en esto de la comunicación social, del lenguaje adecuado. O sea, yo creo que no hay que confiar con que aquí somos un grupo de iluminados que hablamos en ciertos términos y que la Gallá no nos va a entender. No, o sea, créeme que la Gallá, sin magíster, sin doctorado, nos da todos los días, por su propia preocupación e interés, enormes sorpresas de lo informada y preparada que están. Y eso ayuda mucho cuando uno confía en las organizaciones de pacientes como intermediarios de la comunicación social sobre este tipo de iniciativas. Ahí tú destacaste algo súper clave, que ordena y en términos más económicos reduciría los costos de transacción y de información, que son sustanciales. Acá hemos destacado, o ustedes mismos, ¿no es cierto?, han destacado varios atributos de por qué es necesario tener una evaluación de tecnología sanitaria, por qué debes estar en una agencia, ¿no es cierto?, autónoma. Si no me falla la memoria de esta conversación, los tres están en esa línea. Entonces, si existe ese convencimiento y hemos hablado de los múltiples beneficios que tiene, ¿cuáles han sido las barreras? El por qué, ¿no es cierto? No lo tenemos si ya tenemos un microsimulación en GES, una microsimulación en Descartes Soto, en DAC también, ¿no es cierto? Para la MLE también se hace, o sea, lo hace FONASA, ¿no es cierto? Tiene su proceso particular. O sea, en todos los como sistemas que tenemos múltiples, algo tenemos. ¿Qué nos falta? Entonces, para decir, ya sabes que estoy convencido, esta tiene que ser. No sé ahí quién se tira la visión. Quizá esa pregunta no nos corresponde a ninguno de los tres, esa respuesta. No, pero como una visión más externa, como ¿qué es lo que faltaría? Quizá falta demostrar aún más los beneficios, falta demostrar que uno cuantifique estos costos de transacción. La impresión que da cuando uno viene fuera del mundo de la salud, yo no vengo del mundo de la salud, vengo del mundo más bien económico, del mundo financiero, da la impresión de que en salud se ha ido parchando de acuerdo a las demandas y a las necesidades de cada periodo, de cada etapa, de cada gobierno, y no se ha unificado e integrado un sistema que permita tener una gobernanza, una institucionalidad y una toma de decisiones que sea con criterios en el fondo de evidencia y unificado. Y que cada estamento tiene su propio, ha implementado su propio sistema de criterios que pueden ser tremendamente válidos, y así vemos cómo en cada una de las tomas de decisiones efectivamente hay criterios, no son arbitrarios, pero no hay una sistematización, una institucionalidad para integrar estos criterios y que pueda haber una gobernanza única. Da la impresión esa es la impresión que yo veo viniendo desde fuera del mundo de la salud, que se ha ido haciendo sobre la marcha. Mira, yo opinaría que hay que dar, a ver, este es un tema todavía que es visto muy técnico, muy tecnocrático, inclusive, peor que técnico, muy tecnocrático. Y por lo tanto tiene poco sex appeal político para la clase política que toma las decisiones en el Parlamento y a las autoridades que a veces transitoriamente por los gobiernos de turno toman responsabilidad en los cargos ministeriales y de otros organismos públicos superiores. Entonces, al no tener el sex appeal político, al final estos son proyectos que quedan durmiendo como en el sueño de los justos, ¿ah? O sea, yo creo que la academia, y aquí hay académicos que uno debiera reconocer, como Manuel Espinosa, como Ronnie Lenz, que vienen trabajando hace mucho tiempo, bueno, el propio Dino, por cierto, también,
y algunos otros nos hemos ido sumando desde nuestras perspectivas a este clamor de la construcción de esta institucionalidad de TESA, punto tú. Pero todavía no logramos pasar este umbral más bien de demanda política. O sea, yo lo que uno buscaría es que la propia gente, la propia ciudadanía, tomara en valor lo que significa dejar de ser comprahuevos respecto a los requerimientos sobre coberturas de medicamentos de alto costo o nuevas tecnologías. O que sea un clamor popular la transparencia en el financiamiento para no seguir desfinanciando el auge y el sector público, o que sea un clamor popular, ¿no es cierto?, el tema de la exigencia de participación y transparencia. O sea, cómo esos temas que hemos evidenciado como problemas que se resolverían adquieren una clave más política que haga que a la clase política le interese aprobar estos proyectos. ¿Ah? Yo sé que los distintos gobiernos han evaluado estos proyectos, los han tenido en barbecho, pero frente a otras prioridades políticas más coyunturales, las otras prioridades pasan al primer lugar y este proyecto va quedando en el cajón, va quedando en el cajón. Entonces yo creo que hay que darle mucho más clave política, y aquí los académicos tenemos que hacer algo de política pública en el sentido amplio, con P mayúscula, de levantar más estos problemas como soluciones que tienen mucho más código ciudadano que lo tecnocrático que aparentan ser, digamos. ¿No? Y ahí, Dino, quisieras complementar algo dado tu background en el ministerio. Sí, yo concuerdo con lo dicho por Mariela y por Manuel. Efectivamente es complejo vender el desarrollo de una agencia TESA o de un proceso de TESA desde un punto de vista político, social. Probablemente hay ahí un trabajo que se debiese hacer. Y lo segundo es, también, como decía Mariela, nuestro sistema de salud está construido de una forma que es bien miscelánea, por decirlo de alguna forma, un archipiélago de cobertura es la expresión que hemos acuñado con Bernardo Martorell respecto de eso. Ese proceso o esa estructura ha dificultado mucho poder homogeneizar los procesos, poder unificarlo de forma tal de tener solo una ventanilla de atención para todas las solicitudes, vengan de donde vengan, sean internas, sean externas, y con el objetivo final de cobertura que sea. Finalmente hay que tener en cuenta eso, no solamente verlo desde la perspectiva de la tecnología, sino también desde la perspectiva de los procesos de cobertura y la evolución de la cobertura. Una tecnología no necesariamente tiene que estar cubierta 100% garantizada. Puede partir como un piloto, puede partir en un grupo específico, puede partir para pacientes de alto riesgo. En la medida que tengamos más información, podemos ir aumentando esas coberturas. Y probablemente la forma en que está pensado el GES, que es nuestro gran sistema de cobertura, dificulta un poco ese proceso, o el Ricardo Soto incluso también. Entonces, desde el punto de vista de implementarlo ya es bastante difícil. Y lo segundo, como bien decía Manuel, también es más complejo aún venderlo políticamente o socialmente, si es que no es en el contexto de una reforma a nuestro sistema de salud, ya sea por la vía de un plan universal o un sistema universal de salud, que es el concepto que actualmente se está utilizando desde el Ministerio. Entonces, probablemente es en ese contexto donde tendría mayor éxito el desarrollo de una agencia, o al menos de una institucionalidad homogénea para todos los sistemas de cobertura. Pero ahí yo me pregunto, quizás hoy día estamos en un momento propicio, en una situación de restricción de gasto fiscal, una situación económica deteriorada, donde tenemos claramente demanda ciudadana relevante e imparable respecto al tema de salud. Efectivamente, yo creo que es transversal que un país como Chile, con el PIB que tiene Chile, a pesar de la situación económica que es mundial, ya no puede permitirse no tener el nivel de cobertura tan bajo que tenemos en Chile respecto a los medicamentos. Quizás hoy día es un momento propicio para partir ordenando, o sea, generar una institucionalidad que efectivamente ordene, tenga criterios transparentes. Bueno, y sumado a eso, el tercer punto, que hoy día la ciudadanía
cada día más exige transparencia en la toma de decisiones del sector público. Quizá hoy día es un momento propicio para partir y no esperar una reforma de salud, sino partir generando espacios fiscales a través de un orden de gobernanza y de criterios unificados para la toma de decisiones de cobertura, y que eso permita a su vez ampliar la cobertura en el intertanto que se piensa, diseña y tramita una reforma al sistema de salud con un seguro universal. Creo que hoy día eso daría espacio a poder efectivamente avanzar en el ordenamiento, en generar la estructura para una nueva reforma y generar espacio presupuestario que hoy día es más necesario que nunca. Y que permita, como dice Dino, que temas que han sido trabados para poder incorporar también estos medicamentos de alto costo, mayor innovación también en la forma que compra el Estado y que permite espacios fiscales relevantes. Claro, pero para eso necesitamos que nuestra clase política entienda que este tipo de medidas son parte de una definición de política de Estado en salud. Voy a poner otro ejemplo a propósito de otra cosa que el otro día, escuchando a un experto danés sobre la experiencia del sistema de salud en Dinamarca, nos comentaba cómo en los años 90 ellos se pusieron de acuerdo y crearon una institucionalidad que se llama Netcom, y que permite y estableció los estándares de acreditación de interoperabilidad para todos los sistemas informáticos, compartir exámenes, fijar integración de sistemas de información entre la atención primaria y claro, nosotros todavía no tenemos esa institucionalidad en Chile, digamos, o sea, no tenemos esa capacidad instalada, y por eso que la atención primaria no está conectada a los hospitales, por eso que no hay interoperabilidad en los sistemas de información en salud. Pero los daneses lo tienen porque lo crearon en los 90, digamos, ¿no? Entonces, estoy diciendo algo muy interesante porque mi nieto me ha venido a acompañar acá. Muy bien. Bien. Entonces, bueno, el punto es que ese tipo de decisiones se tienen que tomar con 30 años de anticipación para que los resultados se den. Entonces, si no es visto como una política de Estado, es difícil que un gobierno de izquierda, de centro o de derecha lo tome de mutuo propio si no cuenta con el apoyo de los parlamentarios de oposición. Entonces, ¿cómo transformamos estos temas? Y aquí la academia y todos los actores tenemos que ayudar. Es decir, oye, mira, el tema de TESA es un tema que es política de Estado, le va a servir a cualquiera de los gobiernos que tengamos en el futuro, y es mejor tenerlo ahora y no 30 años más, porque va a llegar muy tarde y vamos a haber perdido una oportunidad de haber trabajado, como decía Mariela, unificando criterios, ordenando los sistemas de regulación, etc. Ya estamos tarde, ¿eh? Sí, Ya estamos tarde. sin duda. O sea, ya estamos tarde desde hace harto tiempo. Yo solamente quería complementar dentro de las cosas que han destacado, ¿no es cierto?, que son beneficios tangibles, etcétera, el cómo posicionarlo también dentro de la política pública. Como ustedes saben, yo trabajé muchos años en el Ministerio de Hacienda, y un gran tema es la creación de las institucionalidades, ¿ya? Porque gruesas el Estado, ¿ya? Y por lo tanto, lo que hemos mencionado de los costos asociados a esta toma de decisiones fraccionada, criterios aparte, como el 1 a 1, eso genera costos. En la medida que uno demuestra, y yo también le doy el tip, ¿no es cierto?, a los académicos, en la medida que uno demuestre que los beneficios superan esos costos de transacción, o sea, evitas esos costos de transacción, es rentable. Y creo que ese tipo de dato no está. Todavía sigue el juicio a veces errado de para qué crear una institución adicional si ya el ministerio lo hace, ¿ya? Y también le pueden hacer la pregunta como, bueno, si es problema de personal, entonces contratemos más personal, pero no vamos a crear una institución nueva. Entonces ahí también creo yo desde la academia uno puede hacer, no es fácil, pero se puede, ¿no es cierto?, demostrar que esos costos son importantes y que son evitables y que tienes una institucionalidad aparte. Ahí solamente lo dejo como tip, ¿no es cierto?, para todos. En el entendido de que lo que hablaba Manuel, ¿no es cierto?, de cómo se hace para
para ir permeando este tema para que para que permee la entidad política al final de cuentas, o también desde los mismos, o sea, no solamente desde la academia, quizás la invitación está a que desde los gestores, las instituciones, los mismos seguros, impulsen la necesidad y pedir, ¿no es cierto?, se necesita este proceso establecido. Yo ahí solamente quería hacer esa última reflexión, no sé, ahí Dino, si quieres dar un último mensaje antes de cerrar, porque ya nos pasamos un poquito en el tiempo y no me puedes poner retas, nada. Unas palabras de cierre, Dino, como de invitación o de reflexión final sobre este tema. Sí, yo creo que bueno, hay experiencias recientes en nuestro país que así lo demuestran. Lo que ocurrió en DAC en su momento, si bien es cierto, fue bastante apurado en el tiempo, logró de otra forma, uno, aumentar acceso y segundo, bajar los precios de las intervenciones que se estaban cubiertas. Y en un proceso que fue muy expedito, se logró disminuir el impacto financiero de otra forma en la red del tratamiento de medicamentos de alto costo, y no solamente eso, sino también aumentar la equidad en sentido de que no dependía del hospital específico de qué medicamento te va a tocar o no te va a tocar si finalmente el medicamento, si es que el hospital no lo financia. Eso es lo primero. Y lo segundo es que el tema de judicialización es un tema que es relevante, que ha ido aumentando y que aún países que tienen agencia de TESA no lo han resuelto completamente. Probablemente la legitimidad de una agencia o de una institucionalidad que se dedique como un ente autónomo al desarrollo de esta política pública y a la definición de las coberturas probablemente ayudará, pero también hay otras herramientas que hay que avanzar en ese sentido. Finalmente, yo creo que más allá de la estructura, la forma, que probablemente hay visiones variadas, lo importante es, yo creo que avanzar hacia la unificación, uno, de los procesos de cobertura y su definición a través de mecanismos de TESA. Con eso avanzado ya tendríamos, yo creo que más de la mitad de la pega hecha. Súper. Muchas gracias, Dino. Mariela, ¿algunas palabras de cierre? Y quizá aquí un llamado a la acción de todos los actores de cómo lo que ya se ha hecho, si bien se ha avanzado, hay una evaluación de tecnologías sanitarias, como decía Dino, y hay procesos y criterios de toma de decisión al interior del ministerio, avanzar en generar esta institucionalidad, unificar. No solo tiene que ser un llamado, creo yo, de la academia, sino también de la sociedad civil, la industria, y el mensaje a difundir es cómo esto genera ahorro de costos, mayor cobertura y mayor equidad, finalmente, que es lo más importante. Creo que hoy día tenemos un rol muy relevante y es muy importante generar mayor equidad, mayor cobertura y mayor confianza en la ciudadanía en la toma de decisiones. Y eso pasa por generar instituciones que generen transparencia, generen confianza y den solución a las demandas ciudadanas. Y este es un paso pequeño en el aparato público y que puede tener un tremendo aporte. Y tratar de salir de el parafraseo tan técnico y ponerlo en lenguaje ciudadano y en lenguaje político, quizás es una tarea que no se ha hecho y que hoy día es súper relevante hacer. Muchas gracias. Manuel, ¿algunas palabras de cierre? Sí, no, yo creo que aquí el tema de la institucionalidad de TESA es parte de un proceso de modernización del Estado. Yo que converso con varios de mis alumnos en los magíster, tanto en el MBA como en el de Salud Pública, y que trabajan en instituciones del Estado, en instituciones públicas, ministerios y organismos reguladores que dependen del Ministerio de Salud, cuentan como los lamentos, ¿no? de cómo, dado que no tenemos una modernización del Estado que separa el rol político del rol técnico, se producen estas distorsiones en las tomas de decisiones que finalmente terminan afectando al ciudadano común y corriente. Porque convengamos que en el mundo de la política, los ministros y todo su equipo viven en la coyuntura, viven en
Yo fui jefe de gabinete de 2 ministros, como tú dijiste en la introducción, tuve 3 años, y sé que el Ministerio de Salud es lamentablemente, es una muy maravillosa experiencia, pero también puede tener un lado muy demoledora de carne, como le digo yo, porque uno vive en la coyuntura, vive en la demanda cotidiana de la epidemia, de la lista de espera, del caso de Punta Arenas, en fin, de la huelga del hospital de tal ciudad, y así, miles de temas. Entonces, separar el mundo de lo político coyuntural, del mundo más técnico permanente, es parte de una estrategia de modernización del Estado que yo creo que le llora al Ministerio de Salud y a varios otros ministerios, y ahí la institucionalidad de TESA puede ayudar a reordenar eso y a ir dándole competencias técnicas más permanentes y más de Estado, separándolas de cosas coyunturales, porque al final cuando todo es incendio, todo es prioridad, al final nada es prioridad y las cosas técnicas no terminan avanzando. Entonces yo creo que ahí tenemos un desafío enorme en cómo reestructuramos el Ministerio de Salud y todos sus organismos reguladores para ir separando estos roles más permanentes y de Estado en labores más técnicas, como esta institucionalidad TESA, de roles más coyunturales y políticos que son legítimos y que corresponde que cada gobierno tenga, pero no mezclarlos todos como hoy día están un poco mezclados. Eso es lo que yo resumo de mi experiencia de mis alumnos que después de tanto, yo ya hace 12 años que no trabajo en la administración pública, digamos, desde que dejé la superintendencia, pero lo que me cuentan mis alumnos es esta necesidad de ajuste en la modernización del Estado que ojalá sea posible en estos temas y otros. Desde ya, 1.000.000 de gracias por esta enriquecedora charla. En verdad me encantó que las visiones del mundo académico, en estos momentos ex sector público, desde la industria, al final de cuentas uno observa una alta convergencia de las visiones, de gente que tiene más años de experiencia en el sector versus menos otras, pero en el fondo todos convergen a que existe una necesidad clara, tangible, existe una solución tangible, que el resto de los países ya la tienen, y lo que nos falta, ¿no es cierto?, es un puntapié, concretarlo, como dice Manuel, ponerlo en la agenda, y también, como decía Mariela, ¿no es cierto?, permear quizás más, de forma más coloquial, más fácil, todos los beneficios asociados, todo lo que busca este proceso y por qué se necesita. Ya les quiero dar muchas gracias por su tiempo, nos pasamos un poquito de la hora, pero estaba muy entretenida la conversación. Muchas gracias Dino, Mariela y Manuel por participar, y espero que acepten en otra instancia participar en una charla, seminario, etcétera, desde la Diego Portales. Muchas gracias a ti, Daniela, por la invitación. Muchas gracias a ti, Daniela, y por la difusión de este tema. Es parte de también. Muchas gracias. Que estén muy Saludos a bien. Muy todos, buena tarde. gracias. Chao, Gracias. Mariela. Chao. Que estén bien. Chao, Chao, chao. Manuel. Chao, Dino. Chao, Dani. Chao.